Queridos amigos, colegas del Departamento de Historia de la Universidad Federal de Santa Catarina, queridos participantes del segundo Simposio de Historia Global, Voces do Sul, voy a responder a las preguntas que me ofrecieron de la manera más directa posible y breve, y salimos adelante. ¿Cómo en tu trayectoria empezaste a trabajar con la historia global y qué la define en tu concepción? Mi formación es como medievalista, especializado en la historia de la España medieval. La historia global me interesó desde muy joven, desde el colegio secundario. Este interés nació específicamente a partir de la lectura de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Este libro me llevó a leer publicaciones de la teoría de la dependencia, y a partir de la teoría de la dependencia seguí leyendo El Sistema Mundo, The World System, y descubrí que el Sistema Mundo es parte de una de muchas ramas de la sociología histórica. Entonces, simultáneamente a mi formación muy especializada en la historia española medieval, leí estas literaturas, y coincidentemente con mis primeros años universitarios, el World History, la escuela de la historia mundial, empezó a hacerse más notoria en Estados Unidos. En 1990 se lanzó el primer número de la revista de Historia Mundial, y empecé a leer esta revista, y de esa manera mi interés por la historia mundial creció. Cuando la historia mundial fue lo suficientemente prominente en el programa de estudio, empecé a dedicarme de manera simultánea a la historia medieval española y a la historia mundial, y luego cuando me trasladé a los Estados Unidos me dediqué prácticamente de pleno a la historia mundial. Una vez iniciado en la historia mundial, el primer tema que abordé fue la historia de la globalización. Durante los años 90, la primera década de los años 2000, se acordarán, el concepto de globalización fue muy central en las ciencias sociales, y llegó un poco más tarde a la historia. Y cuando llegó a la historia, los historiadores intentamos entender que esa globalización, que para los cientistas sociales era un fenómeno nuevo, posterior al final de la Guerra Fría, esa globalización para nosotros tenía muchos episodios anteriores que rastreamos a lo largo del tiempo, que identificamos en el largo siglo XIX de la hegemonía británica, que identificamos con las conexiones transatlánticas a partir del siglo XVI, y que en algunos casos también conectamos con el mundo premoderno y las integraciones hemisféricas impulsadas por las conquistas mongolas, las conquistas musulmanas, las conquistas imperiales de la antigüedad clásica. De manera que este fue mi primer acceso práctico a la historia mundial, a partir del análisis del concepto de globalización y sus diferentes escalas históricas. ¿Qué es lo que define a la historia global? Yo creo que el parámetro principal que la define es el cambio de unidad de análisis. Los historiadores profesionales, tal y como surgimos a finales del siglo XIX, surgimos de la mano del establecimiento de los Estados-nación, surgimos en servicio de los Estados-nación, organizando los archivos nacionales, investigando los archivos nacionales y articulando narrativas nacionales
para los estados-nación emergentes. A lo largo del siglo XX hubo grandes cambios paradigmáticos en la historiografía. Siempre que hubo desarrollos de mayor importancia, los historiadores recalibramos nuestro enfoque histórico para ajustarnos a esos grandes desarrollos. Quiere decir que cuando fue la crisis económica de 1929 en adelante, la historia económica se convirtió en muy importante. En los años 60 los grandes movimientos sociales vieron emerger a la historia social, a darle impulso a la historia social. Los procesos de decolonización dieron impulso a la historia decolonial, y así sucesivamente. Las olas de feminismo dieron impulso a las historias de género, pero significativos como hayan sido estas grandes transformaciones paradigmáticas, hubo una premisa fundamental que no se modificó, y es la premisa del Estado-Nación, de la unidad geográfica, la unidad de análisis, cerrada por fronteras nacionales o por las entidades políticas precedentes al Estado-Nación. Esa premisa no se modificó. Seguimos especializándonos en unidades territoriales cerradas. Y el gran aporte, la gran transformación de las historias globales, porque no hay una historia global, hay muchos abordajes de historias globales con diferentes nombres y redes profesionales. El gran aporte de las historias globales es ir más allá de los límites del Estado-Nación o de las entidades políticas precedentes, es adoptar al mundo como la unidad última de análisis. Bueno, la segunda pregunta es: ¿cuáles son las posibilidades de diálogo entre lo local y lo global, lo micro y lo macro? Digamos que hay muchas posibilidades de diálogo. Cada historia local, en primer lugar, puede simplemente ceñirse a eso, hacer una historia local. No toda historia debe ser una historia global. La historia local tiene mucha vigencia y mucha importancia, y si bien la historia global es muy interesante y trae nuevas posibilidades, nadie tiene que sentirse obligado, comprometido a dedicarse a la historia global o a hacer que su historia local tenga alguna dimensión global. Pero para aquellas personas interesadas en trascender lo local, las 4 vías que yo sugiero son las siguientes. La vía de la comparación, quiere decir que cualquier estudio local de cualquier fenómeno puede ser contrastado con cualquier otro fenómeno, con cualquier otra unidad local en la cual ese fenómeno también sea relevante. La comparación, el hallazgo de similitudes y diferencias que agudizan mejor la comprensión del caso local central, es una de las vías de trascender la unidad cerrada de análisis. Entonces, esta comparación no haría del caso local un caso global, pero ampliaría su escala y la pondría en un contexto adicional. La segunda posibilidad es a través de las conexiones, ver cómo esa localidad está transitando esos procesos no en un circuito cerrado, sino como resultado de contactos, influencias, conexiones con otras unidades. Entonces, permitir seguir la investigación más allá de las fronteras
y ver cuáles son esos elementos externos sería la segunda vía para trascender de lo local. La tercera vía es una vía de abstracción analítica, es una vía de conceptualización, es identificar qué es lo que está pasando localmente, cuáles son los requisitos de esos desarrollos del fenómeno, cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para formular una conceptualización del fenómeno investigado en esa localidad, y una vez que se tiene claridad sobre el fenómeno desde un punto de vista conceptual, tratar de explorar cómo ese mismo concepto, cómo ese mismo manojo de condiciones necesarias y suficientes está en realidad teniendo lugar en muchas otras localidades a lo largo y a lo ancho del planeta. Entonces, conceptualmente podemos identificar la pertenencia de ese fenómeno local a circuitos más amplios. Y finalmente, la cuarta vía de trascender lo local hacia lo global es a partir de la contextualización, es decir, de observar el diálogo entre el caso global que se conoce pormenorizadamente con una investigación muy cercana, muy minuciosa, y ver cómo las dinámicas que se reconocen en ese caso local responden a tendencias amplias en un plano global. Y cuando hablamos de un plano global, de nuevo debemos recordar que tenemos toda una serie de escalas que van desde lo estrictamente local, a lo regional, a lo nacional, a lo continental y a lo global. Entonces podemos adoptar cualquiera de estos contextos, como en estas muñecas rusas, las babushkas o matrushkas. Podemos ir adoptando contextos cada vez más amplios y poner en relación el caso local del que tratamos y ver cómo nuestro caso local en realidad responde a patrones más amplios. Y en la medida que nos familiarizamos con esos patrones más amplios, sabemos cómo agudizar nuestra mirada al caso local, y en la medida que tenemos un estudio pormenorizado del caso local, sabemos cómo contribuir a la apreciación de las tendencias globales. Muy bien, entonces hablamos de lo local y lo global como escalas espaciales. La tercera pregunta que me ofrecen es cómo trabajar con las múltiples temporalidades de la historia global. En cuanto a las temporalidades, que es el eje histórico por excelencia, la historia global no difiere en nada de las historias monográficas o las historias definidas por fronteras cerradas. Las temporalidades, posiblemente podamos apelar al esquema de Brodel con la larga duración y la duración media y las contingencias, y estas mismas duraciones pueden ser aplicadas a la historia global. Hay libros de historia mundial que recorren toda la experiencia humana, hay libros de historia global que se dedican a un año, 1688, una historia global, existe un libro así. De manera que en el sentido de la temporalidad no encuentro que la historia global sea diferente de cualquier otra estructuración narrativa. Lo que subrayaría en el ámbito temporal como exclusivo de la historia global es que al
adoptar al mundo como unidad de análisis ultimativa, la historia global se dedica no solamente a el tiempo como una dimensión diacrónica, es decir, el tiempo según escalas verticales, de lo más temprano a lo más tardío, que es como normalmente los historiadores escribimos la historia, sino que al abarcar muchas unidades espaciales, tenemos interés especial por el eje diacrónico, el eje horizontal, de qué es lo que está pasando en un momento dado en múltiples unidades espaciales. Y esta es la exclusividad, creo yo, de la historia, de las historias globales en lo que concierne a la temporalidad, la atención e incluso el privilegio de la dimensión sincrónica del tiempo frente a la dimensión diacrónica. Por ponerlo en un ejemplo concreto, si nosotros pensamos en la historia de manera encapsulada por unidades delimitadas y pensamos en la historia europea, entonces pensamos que la historia europea está temporalmente articulada por la antigüedad clásica, la Edad Media, la era moderna, la era contemporánea. Es un eje vertical diacrónico. Si nosotros pensamos globalmente, nos interesa menos ese eje diacrónico y nos interesa más acompañar a las unidades múltiples que existen en el planeta en un momento dado. Entonces, si miramos a la antigüedad clásica en Europa, nos interesa menos ver que después sigue la Edad Media, nos interesa más ver qué está pasando en esa antigüedad clásica en Medio Oriente, en el sur de Asia, en el este de Asia, en el hemisferio occidental, y ver cómo se generan imperios continentales en todas estas unidades y cómo las fluctuaciones de crecimiento y colapso de esos imperios está más o menos sincronizada a lo ancho de este eje sincrónico. Bueno, la próxima pregunta es si hay una breve historia mundial. Yo creo que sí, no solo que hay una, sino de hecho hay muchas historias mundiales. Por supuesto que hasta ahora estuvimos hablando de la historia global, esta pregunta es más específica, se refiere a la historia mundial. Para algunos historiadores la historia mundial y la historia global son simplemente sinónimos. Para otros historiadores, como por ejemplo para mí, la historia global es la historia del mundo globalizado, la historia del mundo articulado globalmente, mientras que la historia mundial es la historia de la humanidad en el mundo, incluso en las eras preglobalizadas, o sea, es la historia de la humanidad desde sus inicios en adelante. Y hay muchas historias mundiales, y hay muchas historias mundiales porque ese es uno de los fines de la historia mundial, la noción de proveer al historiador y al lector de perspectivas y proporciones en las tendencias generales de la humanidad antes que enfocarse en detalles. Entonces, como uno de los fines de la historia mundial es exactamente eso, proveer de un paisaje amplio de los desarrollos, las tendencias, los patrones de la humanidad, hay muchos historiadores que se dedicaron a escribir este tipo de breves historias mundiales. Y por más de que sean múltiples los intentos de escribir estas breves historias mundiales, diría que lo que tienen en común es que en general identifican dos grandes transformaciones que revolucionaron la existencia humana: la revolución agrícola, empezando hace unos 10.000 años antes del presente, y la revolución industrial,
empezando hace unos 300 años antes del presente. Estas dos revoluciones que transformaron la manera de producir y de transformar la manera de organizar las sociedades, generan tres grandes bloques de historia humana que son reconocibles a lo largo de múltiples variables. Estos tres grandes bloques son los bloques de la existencia de los cazadores-recolectores, la existencia de las sociedades agrícolas y la existencia de las sociedades industriales. En cada uno de estos bloques las relaciones humanas tuvieron diferente naturaleza, digamos de una relación igualitaria en el periodo de los cazadores-recolectores, a unas relaciones tributarias bipolares en la época agraria y a las relaciones de índole capitalista después de la revolución industrial. Y según agreguemos parámetros, digamos la política de clan, de discusión conjunta en la primera era, la política elitista de la clase guerrera y de la aristocracia terrateniente en la segunda, y la política hacia la democratización en la tercera fase. Según agreguemos más y más variables, vamos a constatar que estos tres grandes bloques de existencia de la humanidad tienen sentido y delinean algunos patrones generales básicos, y que realmente estos dos pilares de transformación, la revolución agraria o agrícola y la revolución industrial, son los dos grandes pivots, los dos grandes momentos de transformación en la historia de la humanidad. Cada tipo de objeto de investigación ¿tiene el potencial de convertirse en una historia global? Es la próxima pregunta. Y yo diría que sí, que cada tipo de objeto de investigación tiene el potencial de ser una historia global. Tiene el potencial de ser una historia global porque a partir del siglo XVI, cada vez con mayor intensidad, vivimos en un mundo global en el cual existe esta serie de relaciones de interdependencias, y cualquier objeto de estudio que enfoque esas interdependencias podrá encontrar el nivel de globalidad que tiene ese objeto. A su vez, cualquier tema que abordemos, incluso antes de la articulación global a partir del siglo XVI en adelante, siempre podremos, como decía en otra pregunta, podremos compararlo, conectarlo, conceptualizarlo, contextualizarlo, de manera que al aplicar estos procedimientos podremos potencialmente transformar cualquier historia local o cualquier objeto de investigación en una historia global. El hecho de que podamos hacerlo, sin embargo, no significa que debamos hacerlo. Como abogado de la historia global, quiero insistir en que la historia global es una entre muchas, es un abordaje posible, es un abordaje enriquecedor, pero también tenemos que estar atentos al tema de las modas historiográficas y no dejarnos necesariamente llevar por esas modas historiográficas. Nadie tiene que verse obligado a escribir historias globales, ningún tema, ningún objeto tiene que ser forzado a escribirse desde una óptica global, de manera que las historias locales, las historias nacionales y todos estos círculos concéntricos que mencioné antes hasta llegar a la historia global, todos estos círculos concéntricos pueden convivir, y la historia global siempre puede ser una invitación, pero no es un deber. Bueno, la última pregunta que me proponen es
¿cuáles son los principales riesgos y desafíos de la historia global? Bueno, siguiendo con la pregunta anterior, podría decir que uno de los riesgos es el ser una moda transitoria que mucha gente trata de aplicar simplemente por el hecho de ser una moda en boga y no por tener una vocación y una preparación para llevarlas adelante. Con lo cual, vuelvo a insistir, la historia global es una opción y el hecho de que ahora mismo sea una opción vigente y de moda no tiene que convertirla en compulsiva. Más allá de esto, los principales riesgos que identifico en la historia global es que la historia global, al ser global, tiene el potencial de desconectarse de las fuentes primarias, porque al intentar escribir una historia global necesitamos de fuentes en múltiples idiomas y hay un límite a la cantidad de idiomas que cada historiador puede manejar. Entonces esto también diferencia a la historia global de las historias monográficas locales, nacionales, regionales, en las cuales el historiador tiene pleno manejo de las fuentes primarias en su idioma original o en sus idiomas originales. Entonces uno de los riesgos es la toma de distancia entre las fuentes primarias y los argumentos que elabora el historiador global. Este es uno de los problemas que los historiadores globales siempre se plantearon y nunca conseguimos darle una respuesta contundente y viable. Siempre se habló de los trabajos en equipo, que es una idea muy interesante, crear estos equipos multilingüísticos, pero que en la práctica es mucho más difícil de conseguir de lo promisorio que parece pensar en esa opción. El segundo riesgo que tiene la historia global, según vamos ampliando estos círculos concéntricos, es que nos enfocamos mucho en estructuras, en procesos, en patrones y nos cuesta relacionarnos con sujetos históricos concretos. Esta es otra de las problemáticas que tiene la historia global y es otra de las áreas promisorias donde la interacción entre el conocimiento de lo local y el diálogo con lo global puede ser una de las soluciones. El prestar atención a los sujetos históricos concretos a partir de la escala local y luego ponerla en contextos globales más amplios. Estas serían dos de las problemáticas centrales y algunas de las soluciones potenciales. La historia global tendrá también como desafío el mismo desafío que tuvieron todas las ramas historiográficas anteriores, y es que en algún momento tienen su auge y en algún momento ramas historiográficas alternativas toman la escena central y van desplazando a las ramas anteriores. En este sentido, es posible que según las humanidades digitales van tomando fuerza en los últimos 10 años y cada vez mayor presencia en los últimos 5 años, oímos hablar y estamos cada vez en más presencia de la
de las humanidades digitales, que la atención a la historia global como tal pueda ser desplazada. A su vez, dijimos que la historia global surgió en los años 90 como respuesta a la globalización posterior a la Segunda Guerra Mundial. Digamos que el desmembramiento global que reconocemos en los últimos años de etnonacionalismo en muchas regiones del mundo, también puede ser un escollo para la historia global y tal vez cierto retorno a las historias nacionales. De todas maneras, la historia global es una gran aventura y los invito a seguir explorando. Gracias por su atención y hasta cualquier momento. Que sigan teniendo un simposio muy fructífero. Desde Pittsburgh, hasta la próxima.